nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Muchas bendiciones, hermanos, en esta hora. Qué bueno volver a encontrarnos para seguir meditando y aprendiendo de la palabra del Señor. Bienvenidos a este tiempo en donde esa gracia del Señor y esa verdad de su palabra sigue edificando nuestras vidas y sigue dándonos esa razón de ser como sus seguidores, como sus discípulos, para que podamos avanzar y podamos fortalecer nuestras vidas con base en la verdad de su palabra. Seguimos en este énfasis que hemos venido trabajando durante este mes, la obediencia, y hoy vamos a meditar bajo el título Obediencia y confianza. Obediencia y confianza. Nos hemos dado cuenta que la obediencia es fundamental en nuestra vida como seguidores del Señor. Hemos aprendido también que no es fácil obedecer, que necesitamos de esa ayuda del Señor para crecer en obediencia. Hemos también aprendido que la obediencia mejora nuestras vidas, purifica nuestras vidas. Y qué bueno seguir avanzando en este proceso como tal dentro de este maravilloso tema como es la obediencia. Hoy hablaremos entonces de obediencia y confianza. Y para esto quisiera que referenciáramos un texto muy conocido donde aparece el relato de Pedro, único relato que maravillosamente registrado por el evangelista Mateo, donde Pedro, uno de los discípulos de Jesús, tiene una experiencia muy particular y es poder caminar unos momentos, unos instantes, poder caminar como lo hizo Jesús sobre las aguas y aún más en medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido, como es lo que registra el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 14, donde está registrado esta experiencia, y vamos a mirar un aspecto importante en lo que tiene que ver con obedecer, pero sin perder la confianza, manteniendo la confianza. Muy bien, todos sabemos de que la escena se da en un momento cuando hay una tormenta. Los discípulos están en la barca atravesando el lago, está la tormenta en su parte más fuerte, y de un momento a otro ellos ven a alguien que viene hacia la barca por encima de la tormenta. Es la madrugada, ellos no alcanzan a divisar bien quién es. Aparte de eso, pues había muchos comentarios, muchos mitos, mucha superstición sobre cosas que sucedían en ese tiempo a los navegantes nocturnos, y ellos, llenos de miedo, están allí viendo cómo esta persona se va acercando. Y es cuando Jesús les habla directamente y les dice que no tengan miedo, que es Él, no hay problema, que aún en medio de la tormenta Él va para estar con ellos. Incluso el evangelista registra de que ellos creían que era un fantasma, era una aparición allí sobrenatural, pero no, Jesús les dice: tranquilos, soy yo. Versículo 27 del 14, Él les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Pero en el versículo 28 del 14, versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, encontramos algo que plantea Pedro,
Y siempre Pedro, ¿no? Muy dinámico, muy espontáneo, muy decidido. En el versículo 28 le dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuánto hemos hablado de esto? ¿Cuántas referencias nos hemos encontrado analizando este texto? Pero hoy, una vez más, vale la pena tenerlo en cuenta, porque en muchas ocasiones nos parecemos a Pedro y nos falta ese elemento, a más de la obediencia, agregarle o sumarle la confianza, porque son claves estos conceptos a la hora de obedecer al Señor, sobre todo por un detalle, y es que Pedro le dice a Jesús, digamos, verificando y certificando que realmente sea el Maestro, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese manda que yo vaya a ti tiene unas implicaciones bastante importantes, porque no era simplemente decirle: Señor, si eres tú, déjame dar un paseíto sobre las aguas turbulentas, permíteme caminar un poquito hacia cualquier dirección en medio de esta superficie alborotada que tenemos. No, lo que Pedro le dice tiene un sentido muy, muy fuerte, porque él le dice: manda que yo vaya a ti, que yo vaya a ti, que no me dirija a otra parte, que no me enfoque en otra cosa, que no haga otra cosa sino bajar de la barca y empezar a caminar sobre las aguas, pero caminar hacia ti, enfocado en la presencia misma de Jesús. Frente a eso, pues el Señor en el 29 le dice: venga, ven, le dice, no hay problema, bien pueda, aquí lo estoy esperando. Y lógicamente Pedro desciende, dice el texto, que desciende de la barca y empieza a caminar, a andar sobre las aguas, con el propósito de ir a Jesús. Imaginémonos la escena: se sale de la barca y en medio de la tormenta, en medio del oleaje, fija su mirada en Jesús, se enfoca en Jesús y empieza a caminar hacia Él. Muy bien, hasta ahí el tema está bastante interesante, porque no solamente está obedeciendo, ¿verdad?, sino que está confiado en que puede llegar donde Jesús. No sabemos qué distancia haya entre la barca y donde estaba Jesús invitando a Pedro, pero lo que sí sabemos es que tenía que caminar, tenía que avanzar, tenía que dar pasos para ir a Jesús sobre la circunstancia difícil. Jesús le dice: ven. Es el desafío que te planteo, es la respuesta que implica también tu obediencia. Sí, está bien, baja de la barca y ven. El versículo 30 nos dice que si bien Pedro iba caminando sobre la agua embravecida, sobre la tormenta, hacia Jesús, el versículo 30 afirma algo bien interesante, y es que al ver el fuerte viento, la realidad de la tormenta, ¿cierto?, tuvo miedo y dice, y empezó a hundirse. Note bien esto: el viento fuerte. Realmente para Pedro el problema del agua encrespada, digámoslo así, del oleaje como tal, no fue motivo de susto para él, de desestabilidad para él, que es, digamos que es el elemento físico más asombroso, poder sostenerse sobre la superficie del agua, y más sobre un agua embravecida, sobre un mar, ¿cierto?, una superficie que no es estable. Sin embargo, no es eso lo que pone a tambalear a Pedro.
Lo que sucede es que él empieza a fijarse en el viento tan fuerte. Claro, el viento era el que generaba el oleaje, ¿cierto? El viento era el que hacía presión sobre él en el momento en que intentaba ir donde Jesús. Pero dice que es el viento fuerte el que empieza a generarle a él miedo. Pero noten bien, no es el viento el que trata de hundirlo, no es el viento el que quiere sacarlo de la ruta. El viento está allí como parte de la tormenta, pero él no empieza a hundirse por efectos del viento, ni por efectos del oleaje. Dice que el miedo, ¿ya? La duda, la falta de confianza, la falta de seguridad, el dejar que esa frase de Jesús que le había dicho venga, ¿cierto? Aquí estoy, ya no tuviera la misma fuerza, ya no le generara a él el mismo ánimo, la misma decisión con la que empezó al saltar inmediatamente de la barca. Claro, empieza a hundirse, y empieza a hundirse en medio del mar embravecido, empieza a hundirse en medio de la presión del viento, que era el que estaba en ese momento en niveles bastante fuertes. Y entonces, al empezar a hundirse, empieza a gritar. El versículo 30 continúa diciendo: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el 31 dice que inmediatamente, al momento mismo, Jesús extendió la mano, asió de él, lo aseguró, ¿cierto? Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa pregunta es clave, la que le hace Jesús. Primero le dice: te falta fe, pero también le dice: te falta confianza. ¿Por qué dudaste? Yo te había dicho que bien pueda, yo te había invitado, yo te había abierto la posibilidad del camino para que vinieras. Eso era lo que me habías pedido, eso era lo que tú querías. ¿Por qué dudaste? Y el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó, y ya estando en la barca, pues reconocen que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, y es un momento allí de adoración muy lindo con él. Pero esto nos enseña algo bien interesante, y es que muchas veces estamos muy decididos a obedecer. El tema de la obediencia nos anima, nos desafía, nos emociona, nos lanza hacia nuevos retos, a de pronto saltar de la barca y caminar aún en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, caminar hacia esa voluntad del Señor. Pero sucede que el viento fuerte de las circunstancias, el viento fuerte de realidades que muchas veces no pensamos que sean tan profundas, tan duras, hacen de que perdamos la confianza. Claro, mientras Pedro podía estar enfocado en Jesús, pues daba sus pasos y avanzaba sobre la tormenta, sobre la dificultad. Pero en la medida en que empezó a prestarle más atención al viento, a su fuerza, a la presión del entorno sobre él, empezó a hundirse. Jesús está allí para darle la mano, para levantarlo justamente en el mismo instante cuando él reconoce que se está hundiendo, que ya ni está obedeciendo, que era lo que Jesús le había pedido que fuera hacia él, y también la confianza de su ánimo, de su fuerza, de su intención como tal, se ve menoscabada por la tormenta y empieza a hundirse, al punto de que tiene que decir: Señor, ayúdame. En muchas ocasiones nosotros hemos iniciado con muy buenos pasos de obediencia, hemos iniciado con una intención bastante importante, sincera, desde nuestro corazón, con la certeza, con la confianza de que
que lo podemos lograr. Pero en la medida que van avanzando los días, que van llegando circunstancias, muchas veces nos vamos hundiendo en la desconfianza, nos vamos hundiendo muchas veces en nuestra propia intención y terminamos naufragando. Terminamos, más que acercarnos a Jesús, alejándonos de Él. Afortunadamente Pedro entiende que si no es Jesús, pues allí terminaría su carrera, sus pasos. Clama a Él y Jesús le ayuda. Pero la pregunta de Jesús para Pedro es también la pregunta que tiene el Maestro para nosotros hoy. Y me parece muy interesante esa pregunta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Lo venías haciendo bien. Venías confiado. Venías seguro. Sabías que podías hacerlo. Y llega un momento en el que dudas. El tema que clarifica Jesús en la realidad de Pedro no es tanto que él haya tenido miedo, sino que detrás de ese miedo, detrás de ese cambio de planes por el cual opta Pedro, no es otra cosa sino desconfianza, duda. Y Jesús le llama la atención precisamente frente a eso. En muchas ocasiones nosotros hacemos pedidos al Señor más allá, creyendo que es más allá de nuestras posibilidades y sabiendo que Él tiene el poder para glorificarse en cosas que nosotros por sí solos no podríamos hacerlas. Y el Señor responde, el Señor nos desafía, el Señor dice, bueno, si quieres ese proyecto, si estás pensando en ese plan, si estás llevando a cabo esto, y mientras sea que eso me honre, me glorifique, en otras palabras, que camine hacia mí, que esté enfocado en hacer mi voluntad, hágalo, no lo dude. Y muchas veces empezamos y damos pasos, pero sobre la marcha puede ser que la confianza no se mantenga, no perdure. Y eso hace entonces que fijemos nuestra mirada en el viento fuerte y no en Jesús, que es el que está allí esperándonos, digamos, atento a nuestra posibilidad y también capacidad de poder obedecerle, aún en aspectos asombrosos, como poder avanzar por encima de una situación difícil, de una tormenta como tal. Por eso, cuando estamos hablando de obedecer al Señor, está también implícito en la obediencia la confianza. Y el ejemplo que vemos en Pedro pues nos ubica a nosotros también en muchos aspectos en los que seguramente existe esa intención de obedecer al Señor, de atender su llamado, venga, aún en medio de las circunstancias, venga, pero nos falta mantener esa confianza. Por eso Pablo decía que el autor y consumador de la fe es Cristo, y que el desafío para nosotros es poner nuestra mirada en Él, precisamente porque Él es el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, que era precisamente lo que tenía que hacer Pedro para avanzar aún en medio de la dificultad. Obedecer y confiar son un equipo maravilloso en nuestra vida. Hemos dicho obedecer, por ejemplo, por obligación, obedecer por intereses egoístas, obedecer buscando prebendas aparte de la voluntad del Señor, pues no es la idea. Nosotros obedecemos al Señor por amor a Él, porque correspondemos a su maravillosa bondad sobre nuestra vida. Queremos obedecerle a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Imagínate, si nos ubicamos allí en esa experiencia, saber que en medio de la tormenta aparece Jesús y que puede calmar la tempestad, pues es un motivo suficiente para querer agradecer, y de manera como tal ese agradecimiento se transforme en una actitud de obediencia. Si bien Pedro está pidiendo algo
digamos, más allá de lo lógico, de lo normal, y Jesús abre ese espacio también para que él pueda experimentarlo. Obedecer al Señor y confiar en Él va a ser ese equipo, esa fórmula importante que nos puede llevar a mayores resultados, a fortalecer y a crecer más en nuestra vida, en equiparnos mejor, en experimentar todo lo que Él tiene para darnos. Porque si bien cuando queremos obedecerle seguramente se van a levantar vientos fuertes, van a aparecer tormentas, no va a ser sencillo, pero si tenemos nuestra mirada puesta en Él, si fijamos nuestro objetivo en Él, vamos a poder obedecer, y la confianza será un aliciente que permanecerá en nosotros siempre. Y así podamos estar frente a presiones, comentarios, críticas, juzgamientos. No, esa confianza nos va a generar esa seguridad, esa fortaleza, esa convicción de que lo que queremos es avanzar hacia la voluntad del Señor. Que si bien la tormenta está allí, que si bien el viento es fuerte, lo que nosotros queremos es fijar nuestra mirada en el Señor. Mire lo que le dijo Pedro: manda que yo camine sobre las aguas, pero hacia ti. Es un evento sorprendente, pero está enfocado, está canalizado en llegar a Jesús, mantener su visión en Jesús. Saben, a veces nosotros hemos pedido al Señor cosas que solamente Él nos puede dar, milagrosas. Pedimos en muchas ocasiones, como Pedro: Señor, permite que yo pueda tener un mejor empleo para poder honrarte más. Permite que yo pueda cambiar de situación para poder servirte más. Permite que yo pueda estar en condiciones de salud mejores para poder estar más comprometido contigo. Permite que yo me pueda capacitar intelectualmente más para poder dar más en el ministerio. Permite, Señor, que a pesar de la tormenta yo pueda caminar hacia ti, pueda enfocarme hacia ti. ¿Sabe? Jesús nos dice: ven, hágale todo. Pero a veces nos pasa lo contrario. Si bien iniciamos con nuestra mirada puesta en Él, por el camino nos vamos desviando, vamos poniendo la mirada en el viento fuerte, en las circunstancias, en las situaciones, tantas cosas que pueden aparecer en el camino, y terminamos hundiéndonos, terminamos alejándonos, terminamos en otra dirección distinta a la que en un principio queríamos mantener con referencia a nuestro Señor. Este ejemplo y esta enseñanza nos ayuda a entender que el Señor anhela que nosotros podamos obedecerle con fe, con confianza, con certeza, que si Él está a nuestro lado, Él puede hacer cosas maravillosas, puede hacer cosas más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él sigue allí junto a nosotros. Si estás viviendo una tormenta, si estás siendo atacado por un viento fuerte, si estás viviendo una circunstancia y piensas que no lo puedes lograr, que te vas a hundir, que ya no puedes dar un paso más, lo que tienes que hacer es lo que hizo Pedro: Señor, sálvame. Si estás con el deseo de caminar hacia Jesús, de mantenerte en esa línea de obediencia, pero tienes dificultades, tienes problemas, no lo dudes un instante. Dile al Señor que te ayude, que te salve, que te agarre, que te sostenga, que te fortalezca. Y seguramente no te vas a hundir, seguramente te vas a superar esa situación y vas a poder disfrutar de su presencia, de su poder, como le pasó a Pedro, que regresó a la barca con Jesús y pudo contemplar que la tormenta se calmó, que el viento cesó. Pudieron tener un momento muy lindo de adoración en presencia del mismo Maestro. Así que, hermanos, vamos a obedecer al Señor confiadamente. Vamos a obedecer al Señor manteniendo nuestra fe y nuestra certeza que Él está allí presente, que las dificultades no nos van a alejar de nuestro compromiso, más
también si en alguna cosa tenemos problemas, Él va a estar allí para darnos la mano, para levantarnos y para que sigamos avanzando dentro de su voluntad. Obediencia y confianza, dos aspectos claves en nuestra vida para que sigamos honrando y glorificando al Señor cada día, a pesar de las circunstancias adversas. Él sigue con nosotros y gloria a Él por eso. Que Dios continúe bendiciéndoles grandemente.